¿Qué tal? ¿Cómo están? Angélica, buenos días. Qué bueno que estamos aquí reunidos y, y hay una palabra muy poderosa para nuestras vidas. Ya la estábamos viendo desde la semana pasada. Estábamos viendo sobre las decisiones, sobre tomar decisiones acertadas. Porque a cada momento estamos tomando decisiones. A cada momento estamos ante la pared y la espada. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Lo tomamos esta o aquella decisión? Y hay dos puntos que son muy importantes, como les decía ayer, que los demás, si no los conocen, no importa. Bueno, entonces tomando decisiones, había dos puntos que son muy importantes. Uno, el punto más importante es que al tomar una decisión, siempre tengamos en cuenta a Dios. Siempre tengamos en cuenta a Dios. El que sea, por más pequeño, por más grande que sea, tomar en cuenta a Dios. Y ser fijos, que nada nos mueva de la palabra. Y vimos a Daniel, cómo él entró en un conflicto con el rey Nabucodonosor y el pueblo, cuando se le pidió que se alimentara con lo que el rey comía y que también tomara vino de lo que el rey tomaba. Y él no, ahí entró en un grande conflicto, porque él dijo, no voy a comer ni tomar nada que sea sacrificado a los dioses. Pero Dios lo respaldó, porque en ese principio estaba tomado de parte de Dios. Y el otro principio que también es muy frecuente que lo usemos para tomar decisiones y que es por lo que muchas veces nos va mal, es porque lo hacemos en base a nuestras preferencias, a nuestros gustos, a nuestros deseos, a lo que a nosotros mejor nos parece. Y todo eso cambia. A veces tenemos unos gustos, a veces tenemos otros, nos sentimos con un estado de ánimo diferente y cambiamos esas decisiones. Y tomarlas de acuerdo a nosotros, a nuestras perspectivas, pues sin tomar en cuenta en Dios, como les digo, es la base que más fallamos, que más errores cometemos, y por eso es importante conocer todos los principios de Dios. Bueno, eso estuvimos viendo, ahí está grabado. Y ahora quiero platicar un poco con ustedes sobre, también para tomar decisiones, es muy importante tener la sabiduría, ser sabios en lo que hagamos. Tener esa sabiduría, pero no del mundo, no lo que en el mundo podemos tomar, no lo que se dice, lo que se te aconseja, no, sino que es una sabiduría piadosa, divina, que es una sabiduría de parte de Dios, que está, la mayor parte se encuentra en Proverbios.
De hecho, si tú quieres ser una persona sabia, lee un capítulo diario de Proverbios. Y eso te va a hacer, léelos, uno diario, y ahí está la sabiduría. Te va a hacer una persona sabia. Y eso no quiere decir que también no haya en otras partes de la Biblia. En la actualidad, como vemos, hay mucho conocimiento. Existe mucho conocimiento, existen muchas personas que son sabias, inteligentes en ciertas áreas, pero con poca sabiduría para tomar decisiones. Y vean cómo está el mundo. En todas partes hay guerras, conflictos, y la riqueza está muy mal distribuida, la gente sufre, y es por la falta de sabiduría de nuestros gobernantes, de uno mismo. Entonces, es importante de vivir con esa sabiduría de parte de Dios y cómo adquirirla es lo que quiero platicar con ustedes en esta mañana. Y como les digo, la mayoría se encuentra en Proverbios y en ese libro es en el que nos vamos a basar. Y vamos a empezar leyendo el capítulo 2, versículo del 1 al 7. La mayoría de los proverbios fueron escritos por Salomón, pero hay unos proverbios que se colaron, ¿no? Que le ayudaron ahí y que son de mucha sabiduría también. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es muy importante buscar la sabiduría, buscar volvernos ser sabios. Y como esto es un proceso, lleva tiempo. No es de un momento a otro. Seguimos cometiendo errores, seguimos tomando decisiones malas, pero cada vez son más los aciertos que tomamos. Y eso es muy importante para nuestra vida, porque de lo contrario nos trae mucho sufrimiento, mucho sufrimiento, y teniendo todo a la mano, teniendo el conocimiento de Dios y teniendo la voluntad de Dios de darnos esa sabiduría. ¿Cómo guiarías tu vida? Para guiar nuestra vida se requiere de mucho conocimiento, como leímos, y sabiduría. Y para eso vamos a ver estos
consejos. Se adquiere sabiduría al buscarla, al buscarla. Y tú la buscas algo de acuerdo a lo importante que sea para ti. Si hay algo que es muy importante, que tenga el valor, que tenga valor para ti, tú la vas a buscar. No la vas a dejar ahí nada más, sino que la vas a buscar. Va a ser un gran tesoro para ti. La sabiduría es lo más importante que debemos de tener. Lo más importante. Una persona sabia la busca porque resuelve muchos problemas de nuestra vida y evita que estos problemas sigan presentándose con mayor frecuencia en nuestra vida, como les decía. Hay mucha gente que nosotros los vemos como si fueran personas sabias, personas bendecidas, porque tienen dinero, porque tienen muchas posesiones bonitas, casas, carros, porque han sabido sumar grandes fortunas, pero cuando se encuentran en un problema, es ahí donde se va a ver qué tan sabia es esa persona. Tenía un amigo, lo tengo todavía, que por muchas partes que tú lo vieras, era una persona inteligente, era una persona sabia con su familia, en el trabajo, en muchas otras cosas. Yo le decía, Señor, él ni te conoce. ¿Cómo puede ser esto así? Y eso se lo preguntaba cuando yo iba, hace muchos años, cuando tenía no el conocimiento adecuado. Y él me dijo que era cuando pase por un problema, ahí es donde tú debes de valorar la sabiduría. Cuando tú veas a la persona que se encuentra en un problema y que sabe tomar, qué decisiones tomar, ahí vas a ver qué tan sabia es la persona. Porque cuando todo es fácil, cuando todo se te vino enseñando a través de generaciones, a través de tu familia, y has sabido tomarlo mejor, pero no tomas en cuenta a Dios, no es la sabiduría de Dios la que tú tienes, vas a caer. Vas a venir y vas a caer en un hoyo que va a ser difícil de salir y que nos va a causar muchos problemas. Entonces, si tú los ves, tienes conocidos y dices, y los quieres comparar, pero porque les va bien, porque son buenas personas, tienen buena familia, etcétera, etcétera, no les hace falta indiscutiblemente la sabiduría que Dios nos da. Indiscutiblemente esa sabiduría es muy importante. Y la mejor decisión que tomamos en la vida
yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, es aquel en que se te presentó a Jesucristo y no lo rechazaste. Tuviste al Hijo de Dios frente a ti y tú le abriste el corazón. Esa es el mayor decisión, la más sabia que tomaste, porque emprendiste un camino por la vida en la que vas a ir aprendiendo, a tener conocimiento, a tener obediencia y a tener sabiduría de Dios. Otra forma de cómo adquirimos sabiduría es meditando en la palabra de Dios. Y meditando en la palabra de Dios es estar pensando constantemente en ella. Como suponiendo que ahorita que les platicabas el ejemplo de este amigo que tengo, que yo meditaba en él, yo pensaba mucho en él y veía todos los aspectos, por qué él era, tenía sabiduría, pero era sabiduría no era sabiduría de Dios. Entonces, eso es meditar en la palabra de Dios, leer algunos versículos de Dios, algún tema y estar meditando, porque así es como Dios te revela la sabiduría. De repente la palabra se abre ante ti y la entiendes. Antes era para ti, parecía que ya lo conocías, que ya lo entendías, pero cada vez que meditas en ella, en cierta porción, se abre de manera diferente. Y vas aprendiendo de manera diferente. Eso es algo muy hermoso que pasa en tu vida y que te trae mucha sabiduría. Veamos igual en Proverbios 4 del 10 al 13, dice: oye, hijo mío, y recibe mis razones, o sería en otra versión, mis consejos, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. La mejor manera de empezar el día, al levantarte, al despertar, es platicar con Dios y pedirle sabiduría. Ante todos los problemas que vayan a venir o los puntos que vas a tener que tomar decisiones durante todo el día. Y poco a poco eso te va a ir haciendo más sabio, porque la estás buscando, porque la estás apreciando y Dios quiere dártela. Dios te la quiere dar, la sabiduría. Entonces,
hacer de nosotros hacerla de nosotros esa parte de nuestra vida es muy importante, porque no sabemos todo lo que puede pasar, todo lo que está a la vuelta de la esquina, y podemos tomar decisiones que pueden marcar toda nuestra vida, que pueden afectar inclusive a la familia, a nuestros seres queridos. Y es por eso que siempre debemos de tener la palabra de Dios en nuestra boca, en nuestros labios. Proverbios 5:1 dice: hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Como ven, a cada momento, Dios nos está pidiendo que pongamos atención, que hagamos nuestra la sabiduría, que la busquemos, que meditemos en ella y sobre todo, obedecerla. Porque hay mucha gente también, en este mundo te encuentras con mucha gente que la Biblia la conoce de punto a punto, pero no tienen la sabiduría, porque no la obedecen. Dicen, yo conozco la Biblia de punta a punta, pero el diablo también la conoce. El diablo la conoce mucho mejor que nosotros. Pero él no la obedece. Él no lo obedece. Hay personas que dicen también, yo conozco a Dios. Y la palabra dice, el diablo también lo conoce y tiembla. O sea que tampoco nos da camino para seguir, ¿no? El tercer punto es obedecerlos, como les estaba diciendo ahorita, obedecer los principios de las Escrituras. Que no baste con tener el conocimiento, sino que también tengamos el deseo de poner por obra los principios de Dios. Y así es como la sabiduría llega a nuestra vida, a nuestro corazón. Y las decisiones son buenas, acertadas. Lo hacemos al obedecer, como les digo, los principios de la Biblia. Avancemos a Proverbios 8, 33 y 34. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Los judíos, los israelitas, hasta en la actualidad, ellos tienen muy arraigado el vivir bajo el consejo de personas mayores, de personas de sus padres, de los abuelos. Por eso nos recalca aquí esto: atended el consejo y sed sabios, y no los menosprecies. Bienaventurado, o sea, bendecido será el hombre que me escucha.
velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. O sea, con tanto amor, con tanto deseo, así debe de ser. Escuchando la palabra de Dios, buscándola, obedeciéndola, y como resultado tendremos el conocimiento. Otro punto importante es pedirla en oración. Como lo pueden ver, Proverbios está llena habla de pura sabiduría, porque si tú te quieres hacer sabio, lee Proverbios. Lee Proverbios. Un capítulo al día, son 31. En un mes lo lees todo y vuelves a empezar. El libro de sabiduría del Nuevo Testamento es Santiago. Ese es el libro conocido como el libro de la sabiduría, por todo lo que nos dice. Entonces, Santiago 5, del Santiago 1, del 5 al 6. Fíjate lo que te dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, el deseo de Dios es llenarnos de sabiduría. Ese es el deseo de Dios. Para no estarnos sacando a cada rato, yo creo, de problemas. A que no estemos a cada rato metidos en problemas, sino que nuestras decisiones sean decisiones sabias. Él quiere llenarnos de ello. Y el 6, pero pida con fe. Pero todo lo que le debemos de pedir a Dios siempre debe de ser con fe, acompañada de la certeza, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es la persona que duda. Entonces, pedírsela a Dios y ser obedientes. Eso aumenta nuestra fe al ver las buenas decisiones que tomamos, porque eso viene y te aumenta la fe también. Cuando tomas una decisión y ves el resultado y ves qué buena decisión tomaste, decir a esta persona tengo que sacarla de mi vida, a esta persona no debo de obedecer, de oír lo que habla. Cosas prácticamente son de todos los días. Y al ver la decisión tan importante que tomaste y los resultados, aumenta tu fe. Aumenta la confianza en ti mismo. Entonces, adquirir sabiduría al observar las consecuencias de nuestra obediencia es un regalo de Dios muy grande. El ver las consecuencias que tenemos
al ser obedientes, al ser obedientes. La sabiduría es un don de Dios. La sabiduría es un regalo de Dios. La sabiduría de Dios no es porque te lo merezcas. La sabiduría de Dios es un regalo que Él te da. Esa sabiduría debemos de buscarla, como vimos, debemos de meditar en ella, de meditar en la palabra de Dios, obedecerla, pedírsela en oración y pedírsela con fe. Ya para terminar, también adquirimos sabiduría como al observar cómo Dios obra en el mundo. Por ejemplo, un país que inició con la sabiduría de parte de Dios fue Estados Unidos, que no es el Estados Unidos que tenemos ahora. Ahora está todo lo contrario. Ahora está tomando decisiones muy erradas, decisiones que te alejan de la palabra de Dios. Pero cuando Estados Unidos empezó a través de los puritanos que llegaron supuestamente conquistando Estados Unidos. Y ellos venían de Europa y eran cristianos. Por eso en muchas películas que ves en la televisión antiguas, ves cómo sacan la Biblia. Cómo la Biblia es un libro importante para ellos. Y eso les dio a ser uno de los países más grandes del mundo. No el primero, porque el más grande de todos es Israel, porque Dios está totalmente con ellos. Otro país que te puede servir para observar la falta de sabiduría es Haití. La religión oficial de Haití es el vudú, totalmente dirigidos hacia el diablo. Y verlos. Siempre los gobernadores que ha tenido ha sido de lo peor. ¿Cuántos huracanes pasan y lo destruyen? Y si no es un huracán, es un temblor. Como ellos se basan mucho en la brujería, y puedes ver a un país en donde no quieren nada con Dios, ni lo conocen ni quieren, con otro país que se formó en base a la palabra de Dios. Ahora, en la actualidad, tú puedes ver las decisiones tan sabias que toma Israel, siendo un país tan pequeño que lo puedes atravesar en avión en 10 minutos, como es uno de los países más importantes del mundo. Como las personas más sabias en conocimiento, ganando premio Nobel, son de Israel. Como el ejército más poderoso que hay son judíos. Puedes ver por muchas partes, siempre ellos en primer lugar.
pero ellos no se mueven sin consultárselo a Dios. Lo mismo, la palabra dice que el mundo, llegando a su final, la gente va a buscar, va a tener un hambre por el espíritu, por cosas espirituales. Pero personas no sabias se van a ir a estar adorando a otros dioses, como lo que sucedió en Israel el 7 de octubre del año pasado. No, de este año todavía, ¿no? De este año, ¿no? Del año pasado. Estaban adorando a un diablo. Cuando llegó Hamás a destruirlos, no estaban adorando a Dios. Y eran personas de muchos países, y así está gran parte de la juventud de Israel. Pero aún así, Dios está con ellos, porque Dios tiene un trato, como les digo, especial con Israel. No es un trato como con otros países. Tiene un pacto, y el pacto que tiene Dios, que Él hace, Él nunca los viola. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Y Él tiene un pacto muy grande con Israel, y nosotros debemos de estar orando por Israel, orando por Él. Entonces, otro punto es adquirimos sabiduría con personas sabias. Yo me acuerdo, esto me lo decía mucho mi mamá. Mamá, porque había un amiguito dentro del grupo de amigos del barrio, pues que no estudiaba, etcétera, cosas pequeñas, ¿no? Pero las mamás no querían esa amistad, porque me decía mucho, mira con quién andas y te diré quién eres. Fíjate con quién andas y te diré quién eres. Debemos de buscar a las personas sabias, pero con sabiduría de Dios, no sabiduría del mundo. Debemos de buscarlas, debemos de procurar su amistad. No que a veces las amistades que tenemos te dejan temblando cuando se van, de tantos chismes, de tantas mentiras, de tantas calumnias, de tantas cosas que tú estás sacando también o que ya lograste sacar de tu vida. Y vienen y te las dan y te dejan como si fuera un tambo de basura. Y vienen y echan toda su basura en tu vida. Para eso también hay que ser sabios. Y no se necesita mucha sabiduría para decir, esta amistad no me conviene. Esta amistad no me conviene. Porque así como habla de otras personas, así va a hablar de ti. No creas que eres algo especial. Al contrario, habla para saber, para actualizarse, para poder hablar más de ti. Y por supuesto, mal. Entonces, por último es esta. Adquiere sabiduría con personas sabias. Júntate con personas sabias.